Hola amigos, nuevamente bienvenidos a su programa de En Contexto y Verdad. Hemos oído muchas cosas en estos tiempos acerca de realmente de lo que podemos nosotros entender que es el proceso de la muerte del Mesías. Y en nuestro anterior programa conversábamos acerca de una de las razones por las cuales tenía que morir el Mesías. Ahora traemos en esta nueva charla una segunda razón por la cual debería de morir el Mesías. No se la pierdan. Amigos, nuevamente, buenas tardes. Aquí los estamos nuevamente encontrando en su canal En Contexto y Verdad. Les habla el pastor John Tafur y muy gustoso de traer en el día de hoy esta enseñanza, y es el capítulo número 2 de nuestra serie que se llama ¿Por qué debió haber muerto el Mesías? Entonces vamos a comenzar materia. Una de las cosas que queremos traer a resaltar ahora en este momento es las palabras que dijo Jesucristo lo crucificado, y vamos a mirarla, y es este relato que nos encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 28 al 30, donde encontramos y leemos acerca del momento de la pasión y muerte de Jesucristo. Empezamos en el versículo 28 y dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí podemos ver muy bien que el Señor está muy consciente de lo que está sucediendo. Él sabe para qué ha venido, pero sobre todo Él sabe que todo mundo, o el pueblo en sí, al que ha sido entregado la escritura, está esperando la consumación de lo que ha sido escrito en toda su totalidad. O sea, Jesucristo no vino, el Mesías no vino a cumplir con parte. Dice muy bien aquí, versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Si Él hubiese querido decir la escritura acerca de su trabajo, hubiese mencionado todo lo que Él venía a hacer y que iba a quedar parte, pero no, Él dice muy bien, dice que ya todo estaba consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese. Está hablando de la escritura en su totalidad. No está hablando del trabajo del Mesías solamente, está hablando de todo lo que se había escrito en la anterioridad, en lo que el pueblo de Israel había recibido. Dijo: tengo sed, y estaba allí una vasija llena de vinagre, y esto lo explicamos en la vez pasada, en cuanto en nuestra primera charla. Pero lo que quiero traer a colación es que el Señor sabía muy bien que tenían que suceder cosas para que la escritura se viera en su totalidad cumplida, ya que el pueblo de Israel por cientos y cientos de años había celebrado este momento y lo había, como de alguna manera, lo había entrenado, lo había ensayado, porque eso es lo que quiere decir la palabra Moedín. Es cuando nosotros encontramos en Levítico en capítulo 23 y dice: y estas son las fiestas de Yahweh. Lo que dice en el capítulo 23 es: y estas son las Moedín. Y Moedín la podemos traducir, la palabra Moedín es hebreo, y esta palabra hebrea la podemos traducir a appointment, o sea, a una cita, a un encuentro o a un ensayo. Entonces, en realidad no está hablando, el hebreo, acerca de una fiesta, no está hablando de un momento en el cual el Señor ha dicho: ahí voy a estar. Y por esa razón ustedes deben hacer año por año lo mismo, y hacerlo en el momento que yo les digo que tiene que suceder, porque ahí me voy a encontrar con ustedes, porque es Moedín, quiere decir una cita, un ensayo donde yo voy a estar. Para esto vamos a hablar hoy acerca de una segunda parte de por qué el Mesías debía morir, de acuerdo a las Escrituras. Y para ello vámonos al capítulo 15 de Génesis, y estaremos leyendo de la Reina Valera del 1960. En el capítulo 15, versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Acuérdase, esto
Una cosa es antes de la promesa y otra cosa es después. El Señor le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo número 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Eliezer es el sirviente de Abraham, y esto lo podemos ver en otros libros, como el libro de Yacer, donde nos cuenta acerca de por qué razón llega Eliezer hasta llegar a ser el sirviente de Abraham. Pero bueno, eso es estudio para más adelante. Versículo número 3 dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, no me has dado familia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces Abraham está de alguna manera diciéndole al Señor: oye, pero pues la verdad, ¿qué voy a hacer? Porque pues no tengo quien me herede, solamente esta persona que me sirve aquí en la casa. En el versículo 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará o sea, el sirviente, no te heredará el sirviente, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, le está confirmando el Señor. Dijo: no te preocupes, que tú vas a tener heredero. En el versículo 5 dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, que una de las cosas que nosotros debemos sobresaltar en todo evento donde un hombre de Dios decide ser contado como justo, y lo primero que es para nosotros poder ser contados como justos es creer. Por eso dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, ya está Abraham en la tierra de Canaán, y le está diciendo desde ese mismo momento, cuando le está prometiendo un hijo, le está diciendo: esta tierra es tuya, yo te la voy a dar. Vamos al versículo número 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Versículo 11 dice: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Es muy importante lo que sigue. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Entonces, esto es bien importante, porque lo que está sucediendo aquí es algo que, si no sabemos nosotros, todo lo que el Señor hace con su pueblo, lo hace de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo a su forma de vida. El Señor no trae al pueblo de Israel ni una parábola, ni una fábula, ni nada de que le viene a hablar, ni siquiera Jehová, y mucho menos Jesucristo. Vinieron, o Yeshua, no vinieron a hablar ni a decir cosas que el pueblo no entendiera. Ellos venían a hacerlo basado en la cultura, basado también en el idioma, o basados en las costumbres de ellos. Y por eso lo que está diciéndole en este momento el Señor Abraham lo entiende muy bien lo que está sucediendo. En Génesis capítulo 15, estábamos aquí en el versículo 13, saltamos al versículo 14, dice: mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. O sea, está hablando de quien aquellos van a ser esclavos al pueblo de Israel. Dice: a estos que van a ser a Israel esclavo, a esto también los voy a juzgar.
y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿De quién se habla? Está hablando de los egipcios y está hablando del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Versículo número 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto es muy importante. El Señor está diciéndole a Abraham, ok, te voy a heredar una tierra, pero todavía no te la voy a entregar. Para eso van a ocurrir algunas cosas. Primero, el pueblo que va a salir de tu parte, es de descendencia tuya, ese pueblo va a estar por 400 años, va a estar esclavo. Y después de eso, entonces sí voy a entregarle a ellos la tierra que te estoy prometiendo a ti. Pero no se lo entrego todavía porque primero el pueblo tiene que pasar por esto que tiene que pasar, que te estoy diciendo. Y segundo, voy a esperar a que los amorreos que vivían ahí ya en Canaán, para que estos amorreos acumulen más maldición para ellos, para que el día que yo los saque definitivamente no haya nada que hacer con ellos. Versículo 18 dice, en el 17, perdón, esto es muy importante. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Recordemos que más antes dice, trae los animales y pártelos por la mitad, separa sus dos mitades y deja una enfrente de la otra. Entonces dice que después de que esto sucede, Abraham está cuidando los animales. Vamos más atrás, dice el versículo número 11, y dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre de él. Entonces, vamos en versículo 18, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y aquí nos damos cuenta todo lo que vamos a estudiar acerca de lo que acaba de suceder, un pacto que acaba de suceder entre Abraham y Jehová, Yahweh, y vamos a analizarlo. Esto nos va a entregar a nosotros una enseñanza de muchas cosas, sobre todo el tema de hoy. Parte número 2, ¿por qué debió haber muerto el Mesías? Y vamos a ver. Ahora, entendamos lo que sucedió. Esta es nuestra primera parte. Para ello, dice que Yahweh hace un pacto con Abraham. Ya estamos mirando lo que el Señor le está diciendo a Abraham. Ok, te estoy prometiendo esta tierra. Te voy a dar esta tierra. Pero va a tener que suceder primero algo. Después de que suceda esto, entonces yo la voy a entregar a ellos. Eso es lo que el Señor dice. Estoy pidiendo que tú hagas algo por mí. Y yo voy a hacer algo por tu pueblo. Ok. En el segundo punto dice, ¿cómo sabemos que fue un pacto? Y para saber que aquí hubo un pacto, tenemos que saber qué contiene un pacto primero, porque en la Escritura hay pactos, hay acuerdos, hay decretos, hay imposiciones. Entonces cada uno, aunque pueda lucir parecido, la única manera de que nosotros podamos entender que fue un pacto lo que está sucediendo, vamos a tener que ver que un pacto es un acuerdo que sucede entre uno más grande y uno más pequeño. El grande le ofrece al pequeño. Nunca un pacto ocurre del pequeño ofreciéndole al grande. No. Desde la antigüedad, el pacto se producía entre reyes. Desde un rey grande venía y hacía un pacto con un rey pequeño, donde pues el beneficio más grande era de parte del rey pequeño, y pues no sé, era tanto el beneficio que no se desvinculaba, sino que definitivamente hacía acuerdos con ese rey mayor. Entonces para que nosotros lo que leemos en la Escritura podamos entender que está sucediendo un pacto, tiene que ocurrir 4 cosas. Son 4 elementos importantes que deben ocurrir en un pacto. El primero es una oferta. Y aquí estamos viendo que el Señor le hace una oferta a Abraham. Segundo,
debe haber una aceptación. En la aceptación es algo que es voluntario, no puede ser forzado. Tercero, tiene que haber derramamiento de sangre. Y por último y cuarto, tiene que haber una cena de convenio. O sea, es como con una cena se cierra el pacto. Para mirar si estas cosas aparecen en lo que está sucediendo, vamos a ver que lo que está diciendo en el primero, la primera parte que compete a un pacto es una oferta. El Señor le está ofreciendo a Abraham, le está diciendo, voy a darte descendencia. Así de sencillo, le está diciendo, no te preocupes, yo te voy a dar descendencia. Entonces dice, Abraham dice, bueno, si tú me vas a dar descendencia, entonces, ¿cómo puedo yo saber que si estamos hablando en serio, no? Pues imagínate, Abraham le está preguntando al Señor, ¿cómo puedo saber que tú me estás tomando en serio? Entonces, el Señor le dice a Abraham en ese momento, le dice, ve y tráeme unos animales, y le pide unos corderos, le pide un becerro, le pide unas tórtolas, y le está diciendo, y estos animales, no las tórtolas, excepto las tórtolas, los corderos, los vas a partir en la mitad y vas a separar las dos mitades. Entonces, ¿por qué sucede esto? Para poder entender qué es lo que está sucediendo aquí, debemos conocer la historia antigua de los pactos en la antigüedad. La antigüedad, los hombres hacían pactos. Por ejemplo, venían dos personas y querían hacer un negocio. Decidía haber uno, le hacía la propuesta al otro. El otro decía, bueno, me parece que sí está bien. Entonces dice, ok, entonces vamos a hacer un pacto. Y el pacto va a ser que cuando ellos hacían el acuerdo, traían un animal, lo partían a la mitad, separaban ellos las dos mitades. Estaba el suelo lleno de sangre, una mitad a un lado, la otra mitad al otro lado. Y lo que hacían era, estas dos personas que estaban haciendo el acuerdo, empezaban a caminar, como quien dice, haciendo un 8, en medio, alrededor de las partes del animal que habían sido partidas, caminando encima de la sangre. Y lógico, se iba volviendo algo un poco grotesco ahí, sangre, barro, carne, bueno, algo bastante importante lo que estaba sucediendo aquí. Pero lo que hacían los dos hombres, decía uno, yo prometo que voy a hacer tal y tal cosa en este acuerdo que estamos haciendo tú y yo. El otro decía, yo prometo que voy a hacer eso. Pero uno decía, yo voy a poner el 50% del negocio. El otro decía, yo voy a poner el 50% del establecimiento. Y cada uno decía qué era lo que iba a poner y el otro decía qué era lo que iba a poner. Entonces, acordamos entre los dos y seguían caminando en medio de las partes y seguían hablando. Y así acordamos aquí entre nosotros dos de que si tenemos una pérdida la vamos a dividir a la mitad, que aquí no va a perder solamente uno, y todas las cosas que pueden suceder durante una negociación para tener un acuerdo. Pero algo importante era lo que sucedía al final. ¿Qué sucedía al final? Al final lo que sucedía era que los hombres decían, y quien no cumpla este acuerdo, que le suceda lo que le acaba de pasar a este animal. O sea, si no ponemos cuidado a lo que está sucediendo, ellos están haciendo las promesas del uno para el otro, el acuerdo del uno con el otro, pero dice, si el de entre los dos, el que incumpla, que le suceda lo que le sucedió a este animal. O sea, la muerte. O sea, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de que en este momento se hacían pactos verdaderamente con un propósito de cumplirlo o de morir. Y es lo que, como en la antigüedad, eso era lo que conocían, pues eso es lo que está utilizando el Señor con Abraham y le está diciendo, ok, parte ese animal y ponlos ahí que vamos a hacer un pacto. Cuando ya Abraham ve que el Señor le dice, trae 2 becerros, trae 2 corderos, trae entonces Abraham dice, entonces sí, ya vamos en serio, Señor, porque el Señor ya le está hablando en el mismo idioma que Abraham entiende. Ok, entonces, por eso nos damos cuenta que lo que está ocurriendo aquí es que hay un pacto. ¿Por qué? Porque hubo una oferta y después hubo un aceptamiento
Estamos viendo en este momento un derramamiento de sangre. Y por último tiene que haber una cena de convenio. O sea, como que ya hicimos el trato, ya dijimos lo que hay que hacer, lo que nos puede suceder, y ahorita vamos a cerrar el negocio. ¿Cómo se cierra el negocio? El negocio se cierra comiendo. Así se hacía en la antigüedad. Y para eso nos podemos remontar a ese momento donde Abraham está en su tienda descansando después de que ha hecho la circuncisión a él y a todos los que viven en su casa. Y entonces está en el atardecer, está Abraham ahí a las afueras de su tienda, y lo que está sucediendo es que pues él está descansando, pues lógico, se acaba de circuncidar él mismo para sellar el pacto con el Señor. ¿Y qué sucede aquí? Pues que vienen 3 hombres de frente de Abraham, y Abraham se levanta y los quiere atender, pero Abraham de alguna manera reconoce que no son cualquiera, porque le dice Señor. Entonces cuando Abraham reconoce eso, Abraham dice pues aquí está representada un mensajero de Dios, y si no por más decirlo, Dios mismo. Entonces él les invita y les dice: vengan, si yo hallo gracia delante de ustedes, sigan y siéntense y coman conmigo. Entonces ellos tienen una comida juntos, y ahí podemos identificar que todo lo que viene ocurriendo hasta ese momento es como sellando todos los pasos que son dentro de lo que quiere decir un pacto. Si nos vamos a lo que sucede en el monte Sinaí, en el monte Sinaí también sucede un pacto. Yo voy a hacer de ustedes un pueblo de sacerdotes. Y si ustedes están de acuerdo, entonces lo que sucede es que yo voy a bendecirlos. Entonces, y ustedes me hacen a mí su Dios. O sea, si ustedes me hacen a mí su Dios, entonces yo hago de ustedes un pueblo de sacerdotes, y voy a ser, dice la escritura muy Moisés, especial pueblo mío. Entonces cuando Moisés viene al pueblo y les dice: mira, el Señor acaba de decir que quiere hacernos a nosotros un pueblo especial de Él, si nosotros lo hacemos a Él, el Dios, y lo alabamos y le obedecemos. Y todo el pueblo dice en conjunto, dice: sí, aceptamos. Entonces ahí ya hubo una oferta, el pueblo ya hizo una aceptación. Después sube Moisés, habla con el Señor, y el Señor le dice: ok, Moisés, entonces vas a hacer un holocausto, vas a partir un animal, y con la sangre vas a rociar a todo el pueblo. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Está sucediendo derramamiento de sangre, tercer paso de un pacto. Y por último el Señor le dice a Moisés, le dice: trae a Aarón, trae a sus hijos, y trae a los 70 ancianos, y suban aquí a la montaña, y vamos a tener una cena de convenio, cuarto elemento dentro de un pacto. O sea, por eso nos damos cuenta cuándo es un pacto y cuándo es un acuerdo que no necesariamente está como un pacto. Por ejemplo, cuando viene el Señor y le dice a Noé: oye, Noé, voy a acabar el mundo con un gran diluvio, no le propuso a Noé nada. Le dijo: Noé, tú vas a hacer un arca, y en esa vas a meter los animales y vas a meter tu familia. O sea, ahí no hubo ningún pacto. Ahí lo que hubo fue una orden. Entonces, de esta manera podemos ir entendiendo qué es un pacto, qué es una orden, qué es un acuerdo, cosas, cada uno por su entendimiento de los procesos que hay y los elementos que hay dentro del acuerdo. Ok. Siguiente. Entendimiento del contexto cultural de la época. Ya estuve hablando acerca de qué es lo que sucedía. Cada una de las personas caminaba alrededor del animal que había sido muerto, y decían: ok, si ninguno de nosotros dos, el que incumpla este acuerdo que estamos haciendo, este pacto, pues que le pase lo que le pasó a este animal. Tenemos aquí, en resumen, quién hizo un pacto con Yahweh. Esto es muy importante, porque estábamos leyendo que muy bien decía que estando ahí Abraham, lo que Abraham estuvo cuidando los animales que estaban ya partidos, de que no le llegaran las aves de rapiña.
Pero dice que estando en esas le cayó un gran oscuridad, y de tal manera que Abraham cayó en un sueño. Esta parte que se está relatando aquí, lo que nos deja saber es que Abraham cayó en un trance, empezó a ver una visión. Y como tal, hasta ese momento no vemos que Abraham haya hecho nada. Lo único que estaba era cuidando los animales que él mismo había partido y había separado. Pero dice muy bien la escritura, dice más adelante, dice que vio una llama de fuego que caminaba alrededor de las partes que habían sido partidas. Cuando nos dice la escritura que la llama de fuego, si nos remontamos a lo que sucedió en el Sinaí, vemos muy bien que dice la escritura dice que delante del pueblo el Señor le dijo a Moisés, dijo, no te preocupes que yo iré delante de ti en la noche como una columna de fuego y en el día como una nube tapándoles el sol. Entonces, cuando vemos en Abraham capítulo 15 donde dice que Abraham vio, o sea, una visión, porque ahí no dice que él estuvo caminando, dice que Abraham vio una visión, entró en un sueño y vio en una visión. Dice que vio fue una columna de fuego caminando en medio de las partes. Ahora, si en el acuerdo que estuve describiendo de dos hombres que parten el animal y están caminando son los dos hombres que están haciendo el acuerdo. Si estamos viendo el relato que dice Abraham que vio una columna de fuego caminando alrededor, ahí nos damos cuenta que el pacto que Dios le ofreció a Abraham lo hizo Dios con Dios. No lo hizo Dios con Abraham, lo hizo Dios con Dios, beneficiario a Abraham. Entonces cuando nos damos cuenta de esto, espérate, aunque Abraham está de beneficiario, él no fue el que caminó en medio de las partes. Por esta razón nos damos cuenta que el Señor hizo el pacto, el Señor lo hizo con él mismo y puso beneficiario a Abraham. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento? O sea, el Brit Hadashah, eso es en hebreo, acerca de los pactos. Y de eso nos damos muy cuenta, eso lo podemos encontrar en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 15, Reina Valera, dice así lo siguiente. Dice, versículo 15, ¿no? Gálatas 3. Hermanos, y está hablando Pablo, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le añade, ni nadie le invalida ni le añade. Nuevamente, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Entonces, o sea, lo que quiere decir esto es que cuando hay un pacto, la única manera de invalidar un pacto es fallar al pacto. O sea, ya cuando alguien falla a ese pacto, ya el pacto queda sin vigencia. Ya que sigue después, lo único que sigue es la consecuencia de haber fallado al pacto. Dice, nadie lo invalida, o sea, si el Señor hizo un pacto con Abraham, entonces nadie lo podía retroceder. Lo único que podía suceder era cumplirse o quebrarse el pacto, quebrantarse el pacto. Y dice, nadie le añade, o sea, hasta ahí quedó. Y si quiero hacer algo nuevo o añadir algo nuevo, tengo que hacer un pacto nuevo. No puedo a este mismo que ya hice añadirle cositas más. No se puede. Habría que terminarlo y hacer un nuevo pacto. Entonces, basado en eso, nos damos cuenta que el apóstol Pablo es muy preciso cuando le está explicando a los Gálatas acerca de lo que es un pacto en realidad. ¿Qué relación tiene lo anterior con el pacto de Sinaí? Mucha relación. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que sucedió acerca de lo que hizo Abraham con Dios en un pacto y lo que hizo Dios con Moisés y el pueblo de Israel en otro pacto. Entonces ahí vemos que podemos analizar los dos y vemos que tienen los mismos 4 elementos cada uno de los dos pactos. Ahora dice, ¿cuál era la consecuencia de quebrantar un pacto y por qué se apeló al pueblo de Israel? Entonces la consecuencia ya nos dimos cuenta, que dice muy bien que en el sistema de los hombres decía
el quien sea que invalide este pacto, o sea, que no cumpla este pacto, que le pase lo que le pasó a este animal. Cuando vemos nosotros en el monte Sinaí que el Señor hace un pacto con el pueblo de Israel, y cuando le está entregando ya las tablas, o sea, el pacto ya listo, ya todo está ya hecho de alguna manera, el Señor le dice a Moisés, mira Moisés, ese pueblo tuyo allá abajo, ya le dice con disgusto, le dice, este pueblo tuyo allá abajo ya quebrantó el pacto porque está adorando un becerro de oro. Y en el pacto, una de mis primeras cláusulas dice, no adorarás a ningún Dios delante de mí. Y ellos ya están adorando al Dios del becerro. Entonces, ya en ese momento en el Sinaí, el pueblo de Israel quebranta el pacto. ¿Qué le sigue? Morir. Porque lo que estamos viendo es que entre los humanos se decía que quien que quebrante, que le pase lo del animal, ¿no? Entonces, ¿qué le corresponde al pueblo de Israel? Morir. Pero ¿quién viene? Viene un Mesías. En ese momento, ¿quién es el Mesías? Viene un Mesías. ¿Quién hace de Mesías en ese momento? Moisés. Porque Moisés apela delante de Dios. Cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Voy a acabar con este pueblo. Y lo que voy a hacer es que contigo voy a empezar de nuevo. Y Moisés apela al nombre del Señor y le dice, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Lo único que vas a lograr es que todos los demás pueblos que saben que tú eres el Dios del pueblo de Israel y tú destruyes al pueblo de Israel, van a decir, el mismo Dios de ellos los destruyó. Entonces vas a ganar mala fama. Le dice Moisés, hazlo por tu nombre y no los mates. Entonces el Señor le dice, ok, Moisés, ya que tú me la pones de esa la manera, entonces lo voy a hacer, no lo voy a matar. Pero muy clarito dice después, en este mismo capítulo, dice, pero en el día del juicio me las pagarán. Entonces, es muy factible que el Señor nos deje pasar por alto en algún momento cosas que nosotros hayamos hecho en su contra. Es muy factible que nosotros podamos creer que el Señor, ya me perdonó, ya me la pasó por alto y ya no sucedió nada más. Borrón y cuenta nueva. Es muy creíble, muy posible, pero la verdad no es así. Porque si nos damos cuenta que Dios es un Dios justo, Él no puede fallar a su propia palabra. Y si Él dice que en el día del juicio, todo lo que nosotros hayamos hecho será puesto delante de Él. Y Él es el que va a decidir. Lógico, vamos a apelar a su misericordia, pero todo va a ser puesto delante de Él. Así que, por más que el pueblo de Israel en ese momento no murió, el Señor dice, llegará el momento. Tengo más paciencia yo que ustedes. Entonces, conclusiones a lo que acabamos de ver. Dice, los pactos se hacen del mayor hacia el menor. Yahweh no espera hacer un pacto con el hombre porque éste fallará. Lo vemos es muy sencillo. El Señor dijo, yo no soy hombre para que cambie de parecer. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor ya nos conoce, pues si Él nos hizo, dice la Escritura muy bien, yo no soy hombre para estar cambiando de parecer. Entonces, por eso el Señor no espera de parte de nosotros hacia Él un pacto. Tú si quieres le puedes hacer promesa. Eso sí, dice la Escritura, que si prometes, asegúrate que cumplas, porque si no, es peor. Entonces, una de las conclusiones es esa. Los pactos se hacen del mayor hacia el menor, y por eso los pactos solamente en la Escritura vienen del Señor a nosotros. Hay otros ejemplos donde el hombre trata de hacer pactos con Dios, pero la verdad, si los revisamos, son promesas que al final del cabo las incumple el hombre. Número 2, dice, los pactos no se le pueden añadir o quitar una vez ratificado, comparación con el Nuevo Testamento. Entonces estamos viendo, con un testamento. Lo que dijo el Pablo a los Gálatas, dice, un pacto no se le puede añadir ni se le puede quitar nada. Y para eso quiero traer el ejemplo, por lo menos cuando se hace un testamento. Yo puedo hacer un testamento en el día, un año atrás. Hacer un testamento y decir, quiero que estas cosas pasen al nombre de fulano de tal, sultano y sultano, en el momento que yo muera. Pero
resulta que en el transcurso de ese tiempo, se me olvidó incluir algo. En lugar de yo incluir algo aquí, lo que hago es que este testamento lo anulo y hago un nuevo testamento. Y ese nuevo testamento, ahí sí voy a poner las nuevas cosas, que puede ser cosas que habían en el Antiguo Testamento, las puedo traer para este Nuevo Testamento y añadirle otras, que es lo que podemos ver que está sucediendo. Porque en el Antiguo Testamento vemos que aparecen algunas cosas que son la ley del pacto, ¿cierto? Ese es el Antiguo Testamento, la ley del pacto. Pero vemos que cuando viene Yeshua, Jesucristo, trae un nuevo pacto, que dice muy bien, la Escritura dice muy bien, que no como el que hizo con nuestros padres, no, uno nuevo. Dice, y pondré, en lugar de poner los acuerdos en tablas, lo voy a poner en tu mente y en tu corazón. Entonces, estamos viendo que ese nuevo pacto que está trayendo el Señor es igual que lo que si cambiáramos un testamento a otro testamento. El antiguo, si le queremos añadir, no le podemos. Si le queremos quitar, tampoco le podemos. Tenemos que hacer uno nuevo. Entonces el Señor quiso hacer eso, dijo, porque les voy a, en aquellos tiempos, dice el profeta, en aquellos tiempos quitaré tu corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Entonces, cuando habla de piedra, está hablando de los mandamientos, de las tablas. Entonces dice, ya no voy a hacer en tablas escritas como fue en la antigüedad con tus antepasados, sino que lo voy a hacer en este momento. Por esa razón es que vemos que la promesa dice que nos dará un corazón de carne y nos quitará el corazón de piedra. El Mesías debía morir por pagar la consecuencia de faltar al pacto por parte del pueblo de Israel. Mira, aquí viene la conclusión de nuestro tema el día de hoy. ¿Por qué debió haber muerto el Mesías? Si nos damos cuenta, la promesa que le hizo Abraham, que le hizo el Señor a Abraham, dice, a tu descendencia entregaré la tierra de Canaán, ¿cierto? Si a tu descendencia entregaré la tierra de Canaán, pero ellos van a tener que hacer lo que me prometan hacer en este momento. ¿Qué pasó? El Señor le promete a Abraham que a la descendencia le entregará la tierra, ¿cierto? Y ahí queda. ¿Qué pasó? Tiene que esperarse hasta que haya descendencia. O sea, no pueden suceder las cosas ahí porque todavía no hay descendencia. Cuando viene la descendencia, o sea, el pueblo de Israel, el Señor los lleva ¿a dónde? Al Sinaí. Y ahí, ¿qué hace? Ahí lo que dice es, ok, yo hice un pacto con Abraham, con su padre Abraham. Ahora ese pacto ustedes lo van a acoger también. O sea, ya hice un pacto con Abraham, ese pacto lo voy a transmitir a ustedes, pero ustedes tienen que acogerlo. Por eso vuelve y ocurre lo mismo que sucedió con Abraham, nuevamente un sellamiento de pacto. Pero ¿qué sucede? El pueblo de Israel adora el becerro de oro y quebranta el pacto. ¿Cómo? Por el primer mandamiento que pone el Señor dentro de ese pacto es: no amarás a otros dioses aparte de mí, yo seré único. Y ellos deciden adorar al becerro de oro. Ahí se quebranta el pacto, ahí se daña el pacto. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tiene que morir alguien, ¿cierto? Tiene que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Entonces, como el Señor, cuando hizo el pacto con Abraham, quien caminó alrededor de las partes no fue Abraham, sino la columna de fuego. ¿Que quién es la columna de fuego? El mismo Dios, el mismo Yahweh. Él es la columna de fuego. La columna de fuego que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, como Dios hizo el pacto con él mismo, y como el pueblo de Israel quebrantó el pacto, no va a morir Abraham, porque Abraham no caminó. Quien caminó fue el mismo Dios. Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, pues ya el pueblo quebrantó el pacto, ahora yo debo morir. Entonces el Señor se encarna en Yeshua, Jesucristo, y Jesucristo viene a morir ¿para qué? Para cubrir esa situación
de falla al pacto que se había hecho. Entonces era necesario para que se cumplieran todas las escrituras que debería de morir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había fallado al pacto que el Señor había hecho. Es muy difícil que podamos creer que la venida del Mesías y su muerte no tienen propósito. Todo dentro de la escritura tiene un propósito. Y si no podemos lograr entender la muerte del Mesías, pues realmente no le podemos dar valor a lo que vino a hacer aquí en medio de su pueblo. Mi gran deseo es que todos podamos entender que las cosas no son en vano, que lo que está en la escritura tiene un propósito, tiene un significado, que no pasemos por alto solamente porque no lo entendemos, más bien que busquemos, tratemos de buscar cada día un poco más y más, porque la escritura nos está dejando saber el propósito y el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros. O sea, si vino un Mesías es porque todavía hay un propósito de parte del Señor. Ese Mesías que trajo, ese Mesías nos trajo un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, estuvimos caminando 400 años, el pueblo de Israel, sin pacto. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento que el Señor hizo pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, de ese mismo momento el mismo pueblo lo quebrantó. Más adelante vamos a estudiar por qué razón el pueblo de Israel pudo llegar hasta que el momento del Mesías, porque desde el Sinaí hasta que vino el Mesías pasaron muchísimos años. Entonces, ¿cómo el Señor logró traer el pueblo todos esos años sin darles muerte, así como le prometió a Moisés que no daría muerto al pueblo de Israel por haber fallado, sino que lo trajo aquí hasta que llegó el Mesías? Y cuando el Mesías vino, hizo lo que tenía que hacer, pero aparte vino a cumplir con la escritura. La forma del hombre de entender que es un pacto era el por qué, una segunda razón, debería de morir el Mesías. Hermanos, espero que hayan recibido mucho de esta enseñanza. Para mí es un placer traerla. Espero verlos en nuestra tercera sección de por qué debería de haber muerto el Mesías, y por ahora sería la última. Voy a tener 3 partes de esta enseñanza. Espero que les guste lo que hemos podido en el día de hoy compartir con ustedes. El Señor los bendiga. Bendiciones a todos.